Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todos y todas donde quiera que se encuentren aquí en el Hudson Valley, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, en Centroamérica, en Latinoamérica y, por qué no, en todo el mundo. Esto es ABC Latino, la revista al aire, desde 91.3 FM Radio WVKR en Poughkeepsie, Nueva York. Muy buenos días nuevamente, yo soy Enrique Roblunsky y hoy tenemos un super programón para comenzar el mes de mayo. Perdón, el mes de junio. Ya dejamos mayo atrás, parece increíble. El mes de junio estamos comenzando. Y tenemos con nosotros aquí hoy a Carolina Montesinos. Carolina, muy buenos días. Carolina, la nueva voz de ABC Latino, ¿cómo estás? Creo que tienes el micrófono en mute. A ver. Muchas gracias, buenos días a todos. Muy bien, y ya van a ir acostumbrándose a la voz de Carolina porque nos va a estar acompañando en todos los programas. Les decía que tenemos un programa súper especial. Es la primera semana del mes de junio y por supuesto el tema de esta semana es Patria Grande. Y en Patria Grande tenemos algo fabuloso que creo que les va a gustar a todos ustedes. Vamos a estar hablando de un grande de la música de América Latina, pero también un grande de todo el mundo con su música que recorrió y sigue recorriendo el mundo y vamos a estar celebrando los 100 años de su nacimiento. Todo esto y mucho más después de las noticias de inmigración. Así es, muchas gracias Carolina, aquí está con nosotros. Nuevamente, Dan Smulian es abogado de inmigración para Caridades Católicas y creo que hoy tienes un tema muy interesante que contarnos, ¿verdad, Dan? Sí, siguiendo unos temas que en el pasado, yo quisiera hoy hablar brevemente de qué pasa si una persona o se presenta en un poste fronterizo en los Estados Unidos o pasa sin papeles la frontera y con inmigración. ¿Qué va a pasar a la persona? Bueno, si la persona se presenta en un poste fronterizo y está huyendo de su país y quiere asilo, si estas personas dicen esto, entonces lo que hace el oficial en esa situación es aprehender a la persona, ponerlos en detención y luego va a haber entrevistas. Algo similar pasa si uno cae después de haber cruzado la frontera de los Estados Unidos. Primero aprende la persona. Generalmente hay una entrevista inicial por un oficial o una oficial de inmigración y eh, esos oficiales en la frontera tienen la habilidad de hacer lo que se llama una deportación rápida, en inglés, expedited removal, y pueden llevar a la persona y sin más sacarlos de los Estados Unidos. Pero hay una instancia, si la persona exhibe o dice que tienen miedo de volver a sus países de origen, entonces eso es lo que para esta deportación rápida. Al expresar un miedo de volver, entonces esto crea que la persona sea detenida por un tiempo y debe haber dentro de poco tiempo algo que se llama una entrevista de temor creíble, en inglés, a credible fear interview. Y dentro de esa entrevista, un oficial de inmigración de la oficina de asilo entrevista a la persona para ver si ellos tienen miedo de volver a su país de origen por una o más de 5 razones.
raza, religión, ser miembro de un grupo particular, nacionalidad, o este, o nacionalidad. Sí, son cinco razones. O opinión política, perdone. Y estas opiniones políticas pueden ser amplias, no tiene que ser una situación donde uno es parte de un partido u otro. Si uno pasa esta entrevista de miedo creíble, entonces si la persona está detenida, en muchas instancias dejan salir a las personas para que sigan a una destinación dentro de los Estados Unidos y sus casos pasan a una corte de inmigración para pelear el caso y para presentar una solicitud de asilo. Es súper importante saber que si una persona pide y quiere pedir asilo, tienen que hacerlo dentro de un año de entrada a los Estados Unidos. Si no lo hacen, entonces es difícil ganar un caso de asilo porque uno tiene que mostrar que han habido cambios en circunstancias en su país o situaciones extraordinarias que previnieron que se depositara esa solicitud. Y esa solicitud te tiene que depositar si uno no ha caído con inmigración con la oficina de asilo y si uno ha caído con inmigración con la corte de inmigración. Y luego en el proceso de deportación, si una persona ha caído con inmigración, uno puede presentar sus defensas a ser deportado y es muy útil tener en esa situación un abogado o una abogada para ayudar a esa representación. Las personas que son representadas tienen como 6 veces más chance de tener protecciones y también como esto no es una situación simple, es muy compleja, es importante tener esta asesoría y por lo menos en el área de Nueva York hay oficinas sin fines de lucro como la mía, solo es uno, que pueden proveer este tipo de ayuda. Y Dan, eso, sí, recuérdanos nuevamente, por favor, el número de teléfono para comunicarse, para poder recibir asistencia de Caridades Católicas. hay un número de nuevos americanos y siento que no lo tengo enfrente de mí en este Bueno, segundo lo exacto. vamos a buscar Lo ahora voy a y buscarlo. lo Sí. vamos a pasar. Es importante, como tú dices, que los que entran al país dentro del año de entrada radiquen esa petición para asilo. ¿Qué pasa durante ese año? ¿Las cortes no lo llaman a uno a presentarse? ¿Uno puede moverse libremente dentro del país? Ya después, bueno, ya cuando uno ya está en un proceso en que las autoridades han mandado la solicitud para no la solicitud, pero el comienzo de un proceso a las cortes, uno se puede mudar dentro del país, pero es importante saber de que si uno pierde la audiencia en la corte, es deportado en su ausencia. Entonces es muy importante siempre estar seguro que la corte tenga la dirección correcta de uno, porque pueden mandar la noticia. Y muchas veces después de que uno comience el proceso, no sabe exactamente cuándo va a ser, particularmente ahora donde hay mucha confusión y retraso en las cortes. Es súper importante mantener esa comunicación con las cortes, con la dirección, porque si no es muy probable que programen una fecha inicial para las cortes no sepa si se está moviendo de un lugar a otro. Muchísimas gracias, Dan. Como siempre, muy informativo y muy buenos comentarios que muy útiles para toda la comunidad latina que vive aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias y te esperamos nuevamente aquí por este programa. Un placer y enseguida yo voy a buscar el número correcto y se lo mando por vía de chat para poder ponerlo Perfecto, y cuando los envías, nosotros lo pasamos más tarde en el programa. Muy bien.
Y aquí seguimos en ABC Latino, la revista al aire, por WBKR 91.3 FM Radio. Y recuerden que este programa es retransmitido durante la semana por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network, la radio pública del Hudson Valley. Y estamos en la primera semana de junio y estamos en Patria Grande, por eso es que Juan Carlos Pocho Salcedo está aquí con nosotros. Pero vamos a darle una introducción a este programa de Patria Grande del día de hoy, porque es algo un poco especial. Y digo un poco especial porque en este año de 2021 se están cumpliendo 100 años del nacimiento de Astor Pantaleón Piazzolla, que nacía en 1921 en Mar del Plata, esa bella ciudad costera frente al Atlántico Sur en Argentina. Y en ese marzo de 1921, Argentina y la música universal ganaba un maestro que hasta su fallecimiento en 1992 se mantendría siempre fiel a su instinto creador, libre y audaz como la vida misma. Bueno, tenemos hoy un día muy especial para todos los que nos están escuchando. Esta es Patria Grande, si no lo han ya sentido por la variedad de acentos que tenemos acá en el programa, van de norte a sur, y hoy dentro de la fibra misma de Patria Grande tenemos el gusto de presentar al licenciado Hernán Gallegos, que está con nosotros desde el epicentro mismo del tango, desde Buenos Aires. Él es pianista, compositor, investigador y docente, licenciado en música argentina por la Universidad de San Martín. Realizó su tesis de licenciatura sobre el desarrollo estilístico de los pianistas de tango durante el periodo 1880 a 1930. Ya se pueden imaginar el bagaje de conocimiento. Actualmente, y con el apoyo del mecenazgo cultural de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra realizando una miniserie documental de 6 episodios sobre ese trabajo junto al realizador audiovisual Rodrigo Noya. Durante el 2020, hace poquito nada más, ganó la beca Activar Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación para realizar transcripciones de piano y bandoneón sobre el disco del dúo de Carlos García y Osvaldo Marinero Montes. También durante el 2020 participó como pianista solista en el disco Carlos García reinterpretado, grabó el tango Ojos Negros de Vicente Greco, producido por la pianista Leda Torres, grabado en el CCK y nominado a los premios Carlos Gardel 2020. Es miembro del grupo de investigación de la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM, dedicado a la transmisión de saberes populares en espacios académicos. Actualmente dirige y compone música para el Quinteto Versalles de Tango. Como se pueden imaginar, tenemos un peso pesado del tango que apropiadamente nos va a llevar a conocer la historia de Astor Piazzolla. Adelante, Hernán, bienvenido al programa. Bienvenido, Hernán, un gustazo tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a ambos. Es un gusto para mí estar acá, que me hayan invitado, así que les agradezco enormemente. Y me parece importante que estén sucediendo estos programas, estos homenajes y toda la visibilización posible que se le pueda dar a un músico como Piazzolla, que es, como vos bien dijiste, no solo un músico que ha hecho patrimonio de la música argentina, sino también a nivel mundial. Es, creo, uno de los músicos más importantes del siglo XX, por todo lo
revolucionario que resultó para la música popular, en este caso la música popular argentina, pero podemos hablar de una música quizás popular más a nivel global. Así que bueno, eso, gracias por la invitación y con gusto les voy a contar algunas cosas al respecto. Estamos todos aquí pendientes de que nos cuentes un poco sobre la vida de Astor, que es tan escuchado en América Latina como en Japón, como en Rusia, como en Europa, realmente alrededor de todo el mundo. Pero cuéntanos, ¿quién es esta persona? Para los que no conocen mucho sobre la vida de Astor, ¿quién fue? Bueno, Astor Piazzolla, como vos bien dijiste, nació en Mar del Plata, que es una ciudad grande, situada en la provincia de Buenos Aires, más o menos a 450 kilómetros de la capital. Es una ciudad costera, por eso a Piazzolla le decían el tiburón, porque él amaba pescar tiburones. Pero él muy rápidamente se fue a vivir justamente a Nueva York, que es la ciudad donde están ustedes. Vivió allá, después volvió. O sea, es una persona cosmopolita de alguna manera, viajó por todo el mundo, residió en varios países. Quizás su primer acercamiento a la música, que es creo que lo que nos importa sobremanera, es con el bandoneón, un bandoneón que le compra a su padre en Nueva York, que es un instrumento muy particular. No sé si ustedes saben, yo les cuento muy brevemente que el bandoneón es un instrumento que se usaba, digamos, se usaba a modo de organito o de órgano transportable. Así como está el órgano de iglesia para celebrar las misas, ese órgano que tocaba Bach, por ejemplo, el bandoneón se usaba para las procesiones, tenía unas tiritas con las cuales se lo colgaba y la gente podía tocar la música sacra mientras caminaba en procesiones. Bueno, de alguna manera muy mística y rarísima, ese instrumento llega a Buenos Aires, traído por un alemán. Bueno, hay un millón de anécdotas al respecto, pero llega y a raíz de que Buenos Aires y Argentina, digamos que acogieron a una gran cantidad de inmigración, tuvo dos oleadas inmigratorias muy importantes a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Por eso se decía que Argentina era una especie de crisol de razas. Hoy más felizmente se lo dice de otra manera, quizá crisol de comunidades o de identidades, pero era un lugar habitado por gente de muchos lugares del mundo. Así es como nace el tango y así es como llega el bandoneón a Buenos Aires, donde deja de ser un instrumento utilizado para la música sacra para empezar a ser el instrumento emblema de la música popular ciudadana, que es precisamente el tango. Hernán, Así, ¿cuántos años tenía Astor cuando el padre le regala el bandoneón en Nueva York? ¿En qué año fue? ¿Cuántos años tenía? yo no sé exactamente cuántos años tenía, era muy joven Astor, era un niño. Eh, Eso es muy googleable. Él era muy jovencito eh, y, digamos, era un bandoneón eh, que le costó, si no recuerdo mal, menos de $20. Es lo que sale el bandoneón cuando él lo tiene por primera vez. Él creo que tenía menos de 10 años. Sí, estamos Lo- hablando de en la década del 30, comienzos del 30, donde la familia de Astor, el padre, estaba en Nueva York y es ahí donde le obsequia ese bandoneón. exacto. Sí, luego, al poco tiempo, ellos vuelven a Buenos Aires y ahí es donde empieza, digamos, la historia de Astor con el bandoneón y con la música argentina. Esto me resulta que es quizá lo más importante, pensar que la música popular argentina, el tango, o mejor dicho, la música popular ciudadana argentina, eh, es una música que para ese entonces ya había tenido algunas transformaciones. El tango argentino nace a fines del siglo XIX,
Es una música muy elemental en sus comienzos, donde hay instrumentistas que tocan melodías muy sencillas, acompañadas de una manera muy sencilla y rudimentaria, y ese género se va desarrollando estilísticamente a raíz de los guitarristas, de los pianistas y de los bandoneonistas sobre todo, que son los músicos que más arreglan la música. Y ese concepto es el que quiero introducir porque Piazzolla empieza a tocar el bandoneón y al poco tiempo es convocado por la orquesta de Aníbal Troilo. Aníbal Troilo es quizá el bandoneonista más relevante de Argentina, junto con Piazzolla. Troilo era a su vez director de su propia orquesta, arreglador y compositor, compuso tangos muy emblemáticos como Sur o La Última Curda, y él lo convoca a ser parte de su orquesta típica. Para que ustedes entiendan y conozcan, una orquesta típica tiene una fila de 4 bandoneones, 4 violines, piano, contrabajo y cantor en algunos casos. Entonces Astor entra como cuarto bandoneonista, esto es, que entra como uno más, a eso es a lo que voy. Entra como intérprete, como si fuera un violinista de una orquesta sinfónica donde hay, no sé, 30 violines y él es uno más. Bueno, así es como entra Piazzolla, que era muy jovencito, a la orquesta de Troilo, y a fuerza de saberse todos los tangos, de ser un virtuoso absoluto. Al poquito tiempo de que él ingresa a la orquesta, ya con esas cualidades tan musicales tan desarrolladas, es cuando Troilo le confiere la potestad de hacer un arreglo él, de que él escriba un arreglo, por supuesto que bajo la supervisión de Troilo, que era el director de la orquesta, y así es como Astor escribe su primer arreglo para Troilo, que es el tango Inspiración, que yo me gustaría pasarles un pedacito de ese tango para que ustedes escuchen. Y nos encantaría escucharlo desde ya. A Bueno, ahí ver, va. escuchemos y nos vas contando el primer arreglo de Astor con la orquesta de Aníbal Troilo, Inspiración. Bien. Bueno, la primera pregunta es si esto se escucha bien. Se escucha muy bien. Bueno, me alegro. Como Ahora, habrán esta es la etapa de Astor, bien tanguero a el tango tradicional y el tango de la mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? tal cual, esto es recontra tradicional, como vos bien dijiste, y quizá el concepto fundamental es que Piazzolla todavía no es Piazzolla. Es decir, no es el Piazzolla que va a ser después, no es el famosísimo compositor vanguardista, no, es un bandoneonista que toca muy bien y que empieza a aparecer en la escena local también como arreglador, que es como un pasito más, no solo como intérprete, sino que ahora escribe los arreglos. ¿Ustedes me escuchan bien con la música ahí de fondo? Muy bien. Bueno, como vos dijiste, esto es tango tradicional de pura cepa. Esto más adelante va a ser todo un problema en la historia del tango argentino del siglo XX. Digo, va a ser un problema porque Piazzolla va a ir a romper con todo esto. Lo va a llamar tango de farolito y tango de cartón, por decirlo de alguna manera, porque lo va a considerar casi como si fuera una música muerta que no tiene mucho más para dar. Y a raíz de eso va a surgir una especie de pelea con Troilo. Pero también, antes de entrar en eso, que es como el tema crucial de Astor Piazzolla, para mí lo más relevante, es
destacar esta figura de arreglador en tanto compararlo quizá con una música más propia de Estados Unidos, como para que se entienda. Así como en Estados Unidos quizá la música popular por excelencia sea el jazz, el jazz tiene esta característica de ser una música fundamentalmente improvisada. Digamos, esa es su gracia, no solo por la cuestión armónica y melódica, sino que quizás lo más puntilloso que tiene, o característico, es eso, una música improvisada. Ahora también tenemos las big band, en las cuales no se puede improvisar, porque no pueden haber 30 personas improvisando, que sería un embrollo tímbrico absoluto, casi una especie de desastre universal. Para eso ahí es donde aparece la figura del arreglador. Entonces, el equivalente a un arreglador de una big band es el arreglador de una orquesta típica, que vendría a ser lo mismo. Lo que va a suceder a partir de Piazzolla, cuando Piazzolla empieza a armar sus propios conjuntos, es que Piazzolla va a armar un octeto, un noneto, un quinteto, un sexteto, va a componer para orquesta sinfónica, va a hacer música de cámara, va a empezar a tener un montón de inquietudes que las va a ir, digamos, desarrollando a partir de estos orgánicos, es decir, de estas agrupaciones tan disímiles. Entonces, de ahí me gustaría como hacerles escuchar otro tango, cuando él arma ya su propia orquesta, que esto es muy también importante, digamos, en su historia, que es que él deja la orquesta de Troilo en el año 45, perdón, y forma su propia orquesta, lo cual lo lleva a dar un paso más en su nombre y en sus inquietudes. Forma una orquesta típica igual a la de Troilo, es decir, con las mismas características, digamos que dentro de lo que sería el tango tradicional. Entonces, ahí les quiero hacer escuchar un pedacito de un tango arreglado por él y dirigido por él. Esta vez de su orquesta típica, y además un tango que es autoría de Pedro Mafia, que es otro de los grandes bandoneonistas de la época anterior del tango, que es Pedro Mafia. Así que se los paso un poquitito, ¿les parece? Sí, cómo no. Bueno, como verán, esto sigue inscribiéndose en el tango tradicional. Más allá de que esté arreglado por Piazzolla y dirigido en este caso, e interpretado también él como bandoneonista, sigue siendo un tango de características tradicionales, con sus formas A, B, es decir, como una estrofa y un estribillo, con una parte expresiva, lírica, con una parte rítmica, y en ese sentido, digamos, esto todavía es Piazzolla antes del año 50. A partir del año 50... Hernán, esto es Sí. también tango para bailar, porque el mismo tema, Taconeando, hace referencia a la forma como la pareja se encuentra en la pista y cómo van bailando, taconeando los dos, el hombre y la mujer. Tal cual, es exactamente eso, refiere a eso, y es todavía un problema con el cual Piazzolla todavía no se metió, que es
digamos, lo que le va a criticar a Troilo años después, que es que él le dice que él sigue haciendo música para que bailen en las milongas, enojado con Troilo porque él le decía, pero como Troilo es mucho más que eso, podría hacer música para ser escuchada, que es a lo cual aspiraba Piazzolla, hacer música no para que se baile, sino para que se escuche. Imagínense que esa idea va a ser un problema hasta el día de hoy. Que si el tango es para escuchar, que si es para bailar, que hay orquestas que hacen música para que se baile, otras que se enojan con eso porque se sienten menospreciados. O sea que es toda una temática profunda, aguda, y que todavía no está resuelta. Así que Piazzolla sí va a ser quizás uno de los primeros, o el primero que se va a meter en ese sentido de decir, che, yo quiero que me escuchen. Siéntense en el cabaret, como se le decía en ese momento, voy a tocar y que se me escuchen. Y Hernán, esta es la época, estamos hablando de los años 50 más o menos, esta es la época donde Piazzolla gana un concurso musical que hace que vaya con una beca a Europa a estudiar con nada más ni nada menos que Nadia Boulanger, ¿verdad? Estamos ya entrando en ese periodo donde él empieza a explorar otro tipo de música. Exactamente. Piazzolla siempre fue muy inquieto y le interesaba mucho lo que hoy conocemos, o en ese momento también se conocía como música académica, música clásica se le dice también de algún modo, no del todo correcto, pero él estaba con esos intereses, escribe para orquesta sinfónica, y va a buscar alguna especie de legitimación con Nadia Boulanger en Europa. Esto es bastante curioso porque él va con su bagaje académico a mostrarle la música que él había escrito de un modo académico. Perdón que repita tanto la palabra, pero no le va a mostrar tangos, en absoluto, porque ir a mostrarle tangos a Nadia Boulanger era casi como una ridiculez. Aún así, Nadia Boulanger le pide que le muestre cuál es Piazzolla, cuál es la música que hace Piazzolla, qué toca en Argentina. Piazzolla le muestra el tango triunfal y Nadia Boulanger le aconseja que vaya por ese camino, que se dedique al tango, que digamos, que lo que él tiene para ofrecer, más allá de su virtuosismo, perdón, acá el gato me está arañando, más allá de todo eso, digamos que lo más original que tiene Piazzolla es él mismo, y todo ese bagaje que él mamó de alguna manera, entre tanto viaje, entre tanto Buenos Aires y Mar del Plata. Entonces, lo curioso de la anécdota es que Nadia Boulanger, que no tenía absolutamente nada que ver con el tango, es de alguna manera quien va a legitimar que Piazzolla haga tango. Él va a escuchar eso y cuando alguien le dice, che, ¿vos podés hacer tango? Entonces ahí él como que se empodera de alguna manera y dice, ok, bueno, esto es lo que yo voy a hacer, esta es la música para la cual yo estoy mejor preparado. Bueno, les presento acá al gato que no quiere irse. Así que vuelve a Buenos Aires y se pone con todo, con esta música nueva, y si les parece, les paso un poquito de Triunfal. ¿Cómo no? Así, Claro que sí. a ver, esperen que lo busco por acá. Y este es el tema que le toca a Nadia Boulanger, que hace que ella le diga, che, flaco, lo tuyo es el tango. Exactamente, ahí va.
Bueno, Hernán, sí, este tema triunfal es una composición de Astor. ay, Si no te este escuché. tema, si este tema fue una composición de Astor Piazzolla. Sí, sí, este tema, no sé si ustedes escuchan, pero eh, es muy distinto a lo que escuchamos antes. Es mucho más nervioso, digamos, la cadencia que va llevando, y justo, justo ahí creo que está el solito de piano, ahí por atrás. Eh, pero a este es el paralelismo que yo quería hacer con el jazz, es que Piazzolla empieza a otorgar eh, la libertad de solear, es decir, de hacer solos. No pasaba esto en la orquesta típica. De vez en cuando había un solito de violín o un solito de bandoneón, pero siempre era un sonido de masa, de orquesta, de masa orquestal, como una orquesta sinfónica. Esto que es como mucho más camarístico, eh, ya escuchamos en los 2 minutos que escuchamos, ya teníamos un solo de guitarra, un solo de violín, ahora el solo de piano, en donde Piazzolla no escribía exactamente los solos, sino que les escribía como una melodía y les confiaban en la capacidad improvisatoria de los músicos y sobre todo como intérpretes, y les daba esa libertad de, de solear y de, como lo hacen los músicos de jazz, porque él estaba muy interesado también con el jazz. Bueno, hay historias con Jerry Mulligan, con quien grabó. Eh, Así que, bueno, esto es más o menos donde empieza a cambiar Piazzolla, pero completamente, digamos, su acercamiento al tango y digamos, su aporte vanguardista. A partir de ahora empiezan a haber un montón de problemas en Buenos Aires a raíz de esto. ¿Y qué quiero decir con problemas? Me refiero a problemas serios. Toda digamos, la idiosincrasia argentina, o en ese momento el tango era un furor absoluto. Hasta los años 50, hasta el golpe de Aramburu, que sucede en el año 55, el tango era la música popular ciudadana, se escuchaba en todos lados, las milongas estaban llenas todos los días, había 1 millón de milongas por semana. Eh, a partir del año 55 esto empieza a cambiar, empieza como una especie de época oscura del tango, empieza a faltar el trabajo. Esto también sucede a raíz del boom del folclore, que es un movimiento que sucedió a partir de los años 60, donde empieza la música como nacional, por decirlo de alguna manera, empieza a ser el folclore, es decir, la samba, la chacarera, el gato, la música del interior del país, no la música de Buenos Aires. Los tangueros empiezan tanto los músicos como el público tanguero, empieza a sentir que Piazzolla está revolucionando al tango, y como ustedes bien saben, las revoluciones no son nunca al principio bien tomadas por la gente que detenta el poder de alguna manera, porque es algo que viene a cambiar con lo que estaba sucediendo, digamos. Venía sucediendo un tango tradicional con el cual estaban todos felices, aparece Piazzolla y los tangueros dicen, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esta música que viene digamos, a quitarnos de nuestro lugar de comodidad y confort? Y el público lo mismo, empieza a estar indignado con Piazzolla, le hacen entrevistas en la radio en las cuales lo defenestran totalmente. Incluso hay anécdotas en las cuales Piazzolla llama a una radio, como si yo te llamara a vos ahora para decirte, che, ¿por qué estás hablando mal de mí? Esto sale al aire, está grabado. Que Piazzolla lo invita a pelear directamente al periodista. Pero a ese nivel de ¿por qué me defenestrás al octeto, que era el grupo que él había hecho? Y el periodista le dice, porque no es tango. Pero así le dice, porque vos lo que vos haces no es tango. Entonces, no solo no te voy a pasar por la radio, sino que voy a hablar mal de lo que estás haciendo. Bueno, eso duró muchos años. Piazzolla estuvo muy enojado con los tangueros. Hernán, discúlpame, te voy a Sí, interrumpir un segundito aquí nomás, solamente para decirles a todos los que nos están escuchando que esto es ABC Latino, la revista al aire, por 91.3 FM Radio Poughkeepsie WBKR. Y si recién nos están sintonizando, recuerden que pueden volver a escuchar este programa en su totalidad
por esta misma emisora los domingos de 8 a 9, pero también durante la semana en las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network, la radio pública del Hudson Valley. Y estamos aquí con Hernán Gallegos en este super programón dedicado a los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla y su música que conquistó el mundo entero. Y Hernán, en este momento, porque nos están quedando, wow, parece mentira, pero nos están quedando unos 16, 17 minutos para el resto de la vida de Astor. Entonces, quisiera avanzar un poquito lo que tú dijiste de esta confrontación con la música tradicional, y creo que hay un tema que simboliza esta lucha. Yo me acuerdo, yo era muy chico, en Buenos Aires hay un festival de música iberoamericana, está la sección de tangos ahí, y él entra con una composición junto con Horacio Ferrer de Balada para un Loco, donde en general yo creo que todos los que escuchamos eso en ese momento dijimos, ese es el ganador, ese es el tema ganador de este festival. Y sin embargo él recibe el segundo puesto y el primer puesto va para un tema súper tradicional. ¿Tenemos ese tema? ¿Podés hablar un poquito de eso? Sí. Bueno, Balada para un Loco viene a raíz de esta dupla con el poeta Horacio Ferrer, con el cual él había trabajado antes. Un año antes habían estrenado una opereta muy pequeña que se llamaba María de Buenos Aires, que tuvo bastante repercusión. Y Balada para un Loco se convierte mucho tiempo después, o mejor dicho, no mucho tiempo después, estamos hablando de fines de los años 60. Viene como también a estar del lado del tango canción viejo, porque es un tango canción, o sea, Piazzolla estaba muy acostumbrado a hacer música instrumental, esto es un tango con letra, no solo con letra, sino que tiene todo un recitado al principio, cuya primera versión la graba Melita Baltar, después la graba Goyeneche, que es la versión quizá más icónica, la más conocida, y que por otra parte es tango y no es tango, bueno, es rarísimo, tiene una parte en 3, como si fuera un vals, el final del arreglo que él escribe es casi como un musical de Broadway. No lo vamos a poder escuchar entero porque es un tema largo, pero les comparto un pedacito como para que escuchen de qué se trata, ¿les parece? Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en voz, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila. Bueno, yo me quedaría escuchándolo toda la mañana, pero como vos bien dijiste, no queda tanto tiempo. Esto es Piazzolla con Ferrer en la letra y con Goyeneche cantando. Si ustedes escuchan ya el arreglo, también ves que no es como un tango tradicional, y a la vez sí, tiene todo eso que escuchamos de atrás, parece casi como de una comedia musical. Esto lo digo, es
absolutamente subjetivo, por ahí alguien escucha esto y me quiere matar, pero yo lo escucho de esa manera. Y bueno, esto digamos sería como tanto este como Chiquilín de Bachín serían como los tangos que él compone con Horacio Ferrer, los más conocidos. Y en cierto modo, Hernán, yo creo que son los dos tangos, este y Chiquilín de Bachín, son los dos tangos que más lo acercan a Ferrer a la gente común. Es donde yo Totalmente. creo que la gente común empieza a conocer quién es Piazzolla y lo reconoce como un grande de la música, lo reconoce como un grande del tango. Totalmente, y hablando de reconocimiento, esto es algo que yo te comentaba el otro día cuando hablamos por teléfono, que es parte de la idiosincrasia argentina, tardar un poquito en reconocer a los ídolos, a las figuras importantes. Piazzolla fue muy defenestrado, quizás sea una sociedad muy exitista, también esto es algo subjetivo, pero Piazzolla no fue reconocido o tan reconocido más allá de estas músicas, como vos decías, pero en general toda su obra. Él compuso más de 1000 piezas, es muchísimo, es casi lo que compuso Bach. Es muy raro para un músico popular haber compuesto tanto, y no fue reconocido sino hasta a mucho tiempo después, que era el paralelismo que yo te hacía con Messi, que acá en Argentina pareciera pasar algo similar, que le critican que no juega como en el Barcelona o lo que sea, y el tipo mete 200.000 millones de goles, y acá en Argentina todavía estamos pensando en si juega bien, si no, bueno, con Piazzolla pasó algo parecido, y me gustaría ahora hacerles escuchar por ahí una última cosita, que es la música, que es quizá una de las cosas más conmovedoras cuando muere Aníbal Troilo, que era el bandoneonista, el otro gran bandoneonista argentino, a quien se conoce en Argentina como el bandoneón mayor de Buenos Aires, ese es Troilo. Si bien ellos habían tenido algunas discrepancias, cuando Piazzolla se entera de la muerte de Aníbal Troilo, inmediatamente agarra el bandoneón y se pone a componer, y compone lo que se llama la suite troileana, que son 4, es como si fuera una suite que tiene 4 movimientos. El primero se llama Bandoneón, en honor a Aníbal Troilo. ¿Les parece que les ponga un pedacito? Claro que sí. Por favor. A ver, ¿dónde está? Okay. Bueno, como verán, esto es bastante como una música muy honda o profunda, y es inbailable, por supuesto. Esto está completamente alejado de la música que mencionábamos anteriormente. Si unos bailarines quisieran bailar esto, se enredan y se caen al piso, más o menos. Pero bueno, esto es parte de esta suite que él compone para su amigo Troilo, para su amigo y su mentor, de alguna manera también, porque no nos olvidemos que Piazzolla arranca su camino en la música popular ciudadana bajo el ala de Aníbal Troilo, que es el que primero que lo pone en una orquesta y le dice, bueno, vení pibe, tocá. Bueno, esto es, digamos, ya estamos en el año 75, creo que Troilo muere en el 75, y esto lo compone casi que el mismo día, pero se graba en el año 76. A
partir de acá, Piazzolla va a seguir componiendo música para distintas formaciones. Y Para Hernán, octeto, para noneto. Hernán, esta es la época Sí, donde Piazzolla está en Europa, está en Italia, ¿verdad? exacto. Y ahí es Esto, él se donde, entera de la muerte de Troilo en Roma. exacto, y es ahí donde él compone Libertango. Exacto. Creo que, mira, creo que Lo ahí lo tenemos ahí para compone. escuchar un poco de Libertango, que es también uno de los así tangos modelos, quizás más reconocidos a través del mundo. No sé si tanto en América Latina, pero sí en el resto del mundo. Sí, por supuesto. Ahora se los. A ver. Ahí está Libertad. Bueno, Libertango, como habrán escuchado, tiene batería. Eso es una novedad. Esto, si yo no estoy equivocado, es con el octeto o el noneto, ahora no me acuerdo. Pero como verán, tiene batería. El tango en Buenos Aires no tiene batería, no tiene ningún instrumento de percusión. De hecho, el instrumento que funciona como instrumento de percusión en el tango tradicional es el piano. Piazzolla también usaba piano y también usaba sintetizadores y teclados. De hecho, su hijo tocaba en el octeto. Hay una anécdota también que viene a graficar la personalidad que tenía Piazzolla, muy dura, muy fuerte, que es que cuando él decide dejar el octeto para volver al quinteto, se lo cuenta al hijo y el hijo le dice: pero papá, estás atrasando. Solo por haberle dicho eso, Piazzolla no le habla durante 10 años. Le dijo. Así que imagínense de qué tipo de persona, de carácter estamos hablando, no el más feliz. Yo no sé cuánto tiempo queda, me parece que nos estamos quedando sin haber escuchado quizá la obra más conmovedora, que es Adiós Nonino, y otra de las más famosas. Bueno, nos quedan, mira, Hernán, nos quedan unos 7 minutos, 6 minutos. Rapidito podemos terminar con Adiós Nonino. Pero tengo entendido también que Piazzolla compuso, tú dijiste que compuso más de 1000 piezas musicales, pero él también compuso muchísimas piezas para películas, ¿verdad? Totalmente. Ahora no me acuerdo, no sé si son más de 40 películas, pero hay mucha música que compuso Piazzolla que casi no se la conoce como si fuera música de él, porque está muy asociada quizá a una película, y tiene una música hermosa para películas. Si quieren les paso un pedacito de alguna. Un pedacito chiquitito, sí, creo que tenés ahí de la película Sur. Tengo de la película Sur y tengo, bueno, dale, vamos con la película Sur, Dale, que del año 1988. eso, se llama Los Sueños. Bueno, quizás algo quizás lindo para decir con respecto a esto es que la película Sur la dirige Pino Solanas, que falleció el año pasado. Pino Solanas es un gran director de cine argentino, y la película Sur es justamente
de alguna manera un homenaje al tango de Aníbal Troilo, que se llama Sur, que es un tango precioso. Y que el bandoneonista que toca en esa película es Néstor Marconi, pero la música original es compuesta por Piazzolla, pocos años antes de morir. Él muere en el 92, esto estamos hablando de 1988, así que es de las últimas, es de lo último que le quedaba. Y Hernán, tú mencionaste a Dios Nonino, quizás ese tema que refleja esa relación tan especial que Piazzolla tenía con su padre y tema que él compone cuando se entera de la muerte de su padre y no puede estar ahí con él. Cuéntanos un poquito y vamos a usar a Dios Nonino como para ir finalizando este programa de Patria Grande de esta semana. Bueno, sí, es como vos decís, el padre de Piazzolla, Vicente, creo, al cual él le decía Nonino, muere. Piazzolla no estaba con él. Si yo mal no recuerdo, Piazzolla estaba en Puerto Rico cuando se enteró la noticia, viajó a Nueva York y se encerró a componer inmediatamente. Esta obra muy emblemática que tiene una parte A y una parte B, muy diferenciadas. La parte A es una parte rítmica, más nerviosa, y la parte B es la famosa, digo parte B, me refiero a como si fuera una especie de estrofa y estribillo, es música instrumental. Esta parte B es la parte expresiva y la parte quizá más famosa o más conmovedora. Es una melodía muy, muy hermosa. Si quieren, ya la pongo y nos despedimos. O, no Así sé. es, me parece muy bien. Nos despedimos. Hernán, un gustazo haberte tenido aquí en el programa con nosotros. Vamos con Adiós Nonino. A ver si. Espera que no la... Ahí está. Bueno, muchas gracias por invitarme y espero que lo hayan disfrutado. Ahí va. Entonces, adiós, Nonino. Pocho, yo aprovecho para despedirme de ti y agradecerte que lo hayas traído a nuestro programa a Hernán. Un programón. Carolina, nos volvemos a encontrar la semana entrante. ¿Quería compartir el número de inmigración del abogado? Sí, por favor. 1-800-566-7636. 800-566-7636.